Bueno, en el año 73 había un empobrecimiento brutal, hiperinflación, carestía, mercado negro, no había que comer, libreta de racionamiento, bueno, todo lo que ocurre con los países de inspiración comunista. Se producen 3 o 4 episodios políticos que derrotan, debilitan furibundamente a Allende. Por eso digo que no alcanzó, no le dio la envergadura política como para estalinizar Chile, cosa que se hizo Fidel Castro. ¿Qué fue? Un paro de camioneros, donde no solamente pararon los camioneros, sino que todos los gremios se sumaban en solidaridad. O sea, había como una especie de masa infernal que estaba esperando el momento del conflicto contra la dictadura de Allende para ponerle un freno, un contragolpe. Uno fue el gran paro de los camioneros, en donde los 5 líderes que organizaron ese paro fueron encarcelados durante la dictadura. O sea, no era broma, no era una huelga, no era gratis hacer una huelga. Después hubo otra huelga de mineros muy fuerte que fue de la mina más grande de Chile, que es el Teniente, donde los líderes fueron asesinados por los guerrilleros del MIR. Después hubo otra donde la dictadura perdió la pulseada con los camioneros, después la pierde con la huelga del Teniente. Ese año hubo elecciones intermedias donde la dictadura pierde las elecciones, hace fraude, pero a pesar del fraude pierde por 10 puntos. Y, o sea que si no hubiese hecho fraude, la diferencia hubiese sido mucho más escandalosa. Y después el otro punto fue el intento de adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia en el marxismo, en un intento político del gobierno de llevar adelante un proyecto que se llamó ENU, Escuela Nacional Unificada, Educación Nacional Unificada, en donde todos también se alzaron y lograron frenar el proyecto, inclusive la iglesia ahí se alzó, a pesar de las tendencias que había en ese momento. Así que esos 4 golpes fueron gravitantes y hubo un 5.º golpe ya institucional, en el cual golpes políticos me refiero, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia determinan en resoluciones oficiales que el gobierno de Allende era un gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y aquí estoy con mi gran amigo Nicolás Márquez para hablar de su último libro sobre la dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto enorme. Gracias, Pablo, mil por permitirme acceder a tu numerosísima audiencia a través de tu canal, así que gracias por la invitación y por la conversación. Muy bien, este es un libro que realmente lo he estado leyendo ahora durante la gira, lo disfruté muchísimo, especialmente porque ha resurgido en los últimos meses con toda la situación en Chile, el estallido social, la elección del inútil progresista de Boric al gobierno y obviamente todos estos comunistas, incluso el mismo Partido Comunista que se ha envalentonado. Por eso te quería comenzar preguntando el porqué de este libro. Mira, para mí, vos sabés que me ocupo mucho del pasado y tengo tendencia a hacer biografías. Esto no es una biografía, pero sí el revisionismo es una cosa que realmente me ocupa y me preocupa. Y Salvador Allende, después del Che Guevara, para mí, en el mundo de habla hispana, es probablemente el fetiche más exitoso que la izquierda ha levantado como estandarte. Y la verdad que Salvador Allende no se conoce mucho quién fue, qué hizo, cuándo gobernó, cómo murió. Ahora que estuve de gira por Chile, los mismos chilenos más jóvenes estaban asombrados y azorados de lo que yo les contaba de un presidente de su propio país. Claro. Y el título mismo es provocativo y a la vez es una tesis. Lo que fue el gobierno de Salvador Allende fue una dictadura. Terminemos con la patraña del Salvador bueno, democrático, bonachón, caritativo, que las fuerzas oscuras derrocaron y le impidieron llevar adelante su proyecto de justicia social. Claro. Era una dictadura de inspiración comunista, financiada por la Unión Soviética, supervisada por Fidel Castro y los guerrilleros cubanos y agentes soviéticos que estaban operando dentro de Chile durante ese proceso revolucionario. Así que el libro tiene, bueno, obviamente una introducción, pero el 80% del libro son los 3 años de gobierno de la Unidad Popular, que fue la alianza que lo llevó a él al poder. Así es. Bueno, una cosa que me sorprendió mucho es cómo
obviamente, bueno, tu trabajo siempre, como decías, tiene ese marcado tinte histórico. Has hecho un buen libro del cual voy a publicar la entrevista ahora también en este canal en los próximos días sobre el Che Guevara, un libro realmente fenomenal. Y ahora te preocupas de otro autor, ¿no es cierto?, de Salvador Allende, donde muestras ese adueñarse de la historia que es propio de la izquierda. En 1984 George Orwell hablaba de cómo para poder controlar el presente hay que controlar el pasado, y una vez controlado ese presente podemos controlar el futuro. Y él lo decía como realmente alertando al pueblo inglés acerca de la amenaza de un gobierno totalitario del cual nadie es inmune. Ahora bien, ¿por qué crees que eligieron a un personaje, después de leer este libro y conocer más, que yo no tenía mucho conocimiento sobre Allende, realmente una persona sin formación, un verdadero inútil incluso para el gobierno, para la organización, lo cual hubiese llevado a Chile a ser, yo creo, peor que Cuba? No sé si estás de acuerdo conmigo, porque al menos Fidel Castro tenía inteligencia, ¿no? Mira, a ver, Allende era un político profesional, ¿no? Fidel Castro y el Che y toda la camada que ocupa el poder de Cuba en el 59 en realidad eran guerrilleros. Después Fidel Castro demostró sus dotes de político muy hábil, tirano, asesino, pero con una notable habilidad para perpetuarse durante 60 años hasta su muerte, y todavía ese sistema sigue vigente. Allende era un político profesional, venía de una familia refinada, fue diputado, fue ministro, después fue senador durante varios años, 4 veces fue candidato a presidente. En la última ocasión gana por un margen muy estrecho, pero con 1/3 de los votos. Entonces, conforme la Constitución entonces vigente en Chile, quién iba a ser el presidente no lo elegía el votante directamente, porque no había sacado la mitad más 1 de los votos, sino que lo elegía el Congreso. Y estaba la derecha y la izquierda disputándose, y el tercero en discordia, que era el que iba a definir el partido, era la Democracia Cristiana, que era en ese momento gobierno previo al de Allende, y que era un desastre, pero con una inequívoca infiltración izquierdista como consecuencia de la teología de la liberación que estaba muy de moda en esa época, y le terminaron dando los votos a Allende, que era una coalición entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, fuerzas de ultraizquierda menores y un brazo militar, paramilitar, ilegal, armado, que era el MIRF, el famoso MIR, la estructura terrorista criminal que sostenía el régimen, política y militarmente, ¿no? Y una vez que asciende Allende, ahí sí aparece, primero, la campaña de Allende la había financiado la KGB, o sea, el Servicio de Inteligencia Soviético, y el gobierno de Allende fue financiado por Rusia y sostenido política y militarmente por Fidel Castro y por Cuba. Fidel Castro, a ver, tanto Allende como Fidel Castro eran admiradores muy claros de Stalin, y Fidel Castro era un admirador bastante consecuente porque impuso en su país un sistema un sistema totalitario. Yo creo que Allende fue un dictador autoritario. No le alcanzó para llegar a ese nivel de extremo porque no tenía el consenso suficiente. No pudo, no supo, no. Durante esos 3 años impuso una dictadura, pero que fue empobrecedora, se fue disminuyendo en consenso, en adhesión ante la opinión pública, y la propia chilenidad harta se alzó, se movilizó y bueno, tomó las calles y fue acorralando a Allende, que terminó suicidándose. Sí, un dato curioso es cómo, ¿en qué año se suicida Allende? En el momento del pronunciamiento militar, o sea, 11 de septiembre, ¿de qué año era? Del 73. 73. Bueno, un dato curioso, y ahí lo dices en el libro, cómo Allende, al retirársele fondos, inversión, especialmente de los Estados Unidos, él se ve provisto inmediatamente, obviamente, del fondo de la Unión Soviética. Mencionas el caso de Checoslovaquia y de Hungría, bueno, todos los países satélites a la Unión Soviética, pero también mencionas el caso de Canadá. Sí. Y el caso de Canadá es interesante porque quien estaba en ese momento en el gobierno era Pierre Trudeau, el papá del actual Justin Trudeau, que también financió la revolución comunista en Cuba. Él financió el gobierno de Mao Zedong en la China, él financió incluso la revolución de Camboya. Es interesante ver esas conexiones, ¿no? Y a lo que te iba a preguntar es, en Chile, cuando
surge el levantamiento de los camioneros en Canadá ahora en principios de este año 2022. Mucha gente de Chile me dijo, en Chile también en un momento contra Allende se levantaron los camioneros. ¿Me puedes comentar un poco de eso? Bueno, en el año 73 había un empobrecimiento brutal, hiperinflación, carestía, mercado negro, no había que comer, libreta de racionamiento, bueno, todo lo que ocurre con los países de inspiración comunista. Se producen 3 o 4 episodios políticos que derrotan, debilitan furibundamente a Allende. Por eso digo que no alcanzó, no le dio la envergadura política como para estalinizar Chile, cosa que se hizo a Fidel Castro. ¿Qué fue? Un paro de camioneros donde no solamente pararon los camioneros, sino que todos los gremios se sumaban en solidaridad. O sea, había como una especie de masa infernal que estaba esperando el momento del conflicto contra la dictadura de Allende para ponerle un freno, un contragolpe. Uno fue el gran paro de los camioneros, en donde los 5 líderes que organizaron ese paro fueron encarcelados durante la dictadura. O sea, no era broma, no era una huelga, no era gratis hacer una huelga. Después hubo otra huelga de mineros muy fuerte que fue de la mina más grande de Chile, que es el Teniente, donde los líderes fueron asesinados por los guerrilleros del MIR. Después hubo otra donde la dictadura perdió la pulseada con los camioneros, después la pierde con la huelga del Teniente. Ese año hubo elecciones intermedias donde la dictadura pierde las elecciones, hace fraude, pero a pesar del fraude pierde por 10 puntos. Y, o sea que si no hubiese hecho fraude, la diferencia hubiese sido mucho más escandalosa. Y después el otro punto fue el intento de adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia en el marxismo, en un intento político del gobierno de llevar adelante un proyecto que se llamó ENU, Escuela Nacional Unificada, Educación Nacional Unificada, en donde todos también se alzaron y lograron frenar el proyecto, inclusive la iglesia ahí se alzó, a pesar de las tendencias que había en ese momento. Así que esos 4 golpes fueron gravitantes y hubo un 5.º golpe ya institucional, en el cual golpes políticos me refiero, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia determinan en resoluciones oficiales que el gobierno de Allende era un gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Eso ya convalidaba cualquier alzamiento, cualquier pronunciamiento para destituirlo. Claro. Una pregunta ahí interesante también para entender, antes de ir a la cuestión constitucional. Mencionabas la teología de la liberación, y yo acá atrás, mientras iba leyendo el libro, iba haciendo muchas anotaciones, me sorprendió. Chile es un país conservador, es un país de gran mayoría católica, históricamente católico, y me sorprendió el rol de la Iglesia dentro del gobierno de Allende, porque uno diría, bueno, si es un país conservador, católico, ¿qué tipo de oposición se dio? Pero sin embargo, te quería preguntar exactamente sobre eso. ¿Cuál fue el rol, la función de la teología de la liberación en todo este proceso dictatorial? El primer capítulo se lo dedico al gobierno antecesor, al de Allende, que fue el que encabezó Frei Montalva, padre de quien fue luego presidente también de Chile, Frei hijo, durante el gobierno de la Concertación posterior al gobierno militar. Ese gobierno fue un gobierno donde empezó la reforma agraria, donde empezó la relativización de la propiedad privada, en donde había un cardenal gravitante que fue cardenal de Santiago de Chile durante muchos años, Raúl Silva Enríquez, totalmente infectado de la teología de la liberación, y había un centro de presunta formación católica, Centro Belarmino, del cual salían cuadros católicos infectados de teología de la liberación, que luego fueron dirigentes en el gobierno de la Democracia Cristiana, el partido que gobernó previo a Allende, un partido que se decía cristiano, pero claro. ¿Qué significa esto? Bueno, totalmente alineado con la teología de la liberación. Pero cuando gana Allende y radicaliza el proceso revolucionario, la Democracia Cristiana ve el fracaso, se despega. No solamente se despega de esa tendencia, sino que además apoyan a Pinochet en el pronunciamiento militar. Eso lo hace Frei Montalva públicamente, claro. Que fue el expresidente, el antecesor, públicamente, a pesar de que la Democracia Cristiana le da los votos a Allende para que Allende sea presidente. Pero una vez que ven lo que es el comunismo puesto en marcha, la pérdida de libertades y la pobreza generalizada, la persecución a la disidencia y el crimen político, se despegan y terminan
apoyando abiertamente el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, que apoyaron todos los partidos políticos, y había 3 presidentes vivos: Frei Montalva, Videla, González Videla y Alessandri. De esos 3, y un futuro presidente que era Patricio Aylwin, que era senador, que después va a ser presidente varios años después, de la Democracia Cristiana. Los 4 presidentes, 3 ya, lo habían ejercido, y el otro iba a ser un futuro presidente, apoyaron los 4 el pronunciamiento militar. Y el único que era de derecha era Alessandri. O sea, había la chilenidad. Claro, en general, incluso los de izquierda. Sí, sí, sí. Claro. Eso es interesante notarlo, ¿no? Especialmente cuando han deformado a la izquierda y presentan a ese golpe militar como una imposición y una dictadura contra la voluntad del pueblo. Sí, yo te diría, nunca hablo de golpe, porque previamente las instituciones habían dicho, este gobierno hay que sacarlo. ¿Quién lo tiene que sacar? Bueno, el gobierno estaba cubierto por guerrilleros cubanos, por guerrilleros locales y por un grupo de amigos personales de Allende, que eran una estructura guerrillera de custodia personal, ilegal, por cierto, porque la custodia de un presidente tiene que ser legal, oficial, bueno. Y, o sea que yo no hablo de golpe, yo hablo de pronunciamiento militar. O sea, y se operó en consecuencia de un mandato institucional de destituirlo a Allende. Claro. Nicolás, entonces, hablando de este, podríamos decir, mandato institucional de parte de los órganos de gobierno, ¿qué mecanismo constitucional existía en Chile o cómo se interpreta entonces la legitimidad de lo que hace el ejército chileno liderado por Pinochet en ese momento? Bueno, la Corte Suprema abiertamente determinó la ilegitimidad, la ilegalidad, insisto, y la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Lo mismo hace la Cámara de Diputados en un comunicado dado el 22 de agosto, que yo transcribo casi en su totalidad porque no tiene desperdicio, en donde denuncian la invasión cubana, los guerrilleros, los ejércitos paralelos, el crimen político, las expropiaciones inconstitucionales en masa, porque se estaba llevando adelante una reforma agraria a punta de pistola con los organismos guerrilleros paralelos. Claro. Y si una persona a la cual se le despojaba su propiedad iba a la justicia no podía actuar porque había orden del gobierno de paralizar a los carabineros. O sea, era una situación realmente dramática en donde el chileno medio tenía que salir a defenderse por sí mismo. Y se defendía por sí mismo. Y de ahí las movilizaciones masivas que hubo, que lograron que el gobierno se viera ciertamente arrinconado, porque Lenin decía, es muy difícil, casi imposible, hacer una revolución en minoría y en donde además no hemos partido a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas del Orden. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden tenían una disciplina inquebrantable. El gobierno no podía salir de ser solamente un tercio o de representar un tercio contra un 70% de anticomunismo militante. Bueno, el gobierno no podía avanzar en ese proceso y por eso terminó cayendo, porque no tenía envergadura política, porque no tuvo el peso político, porque era un gobierno minoritario y porque era un gobierno en el cual las instituciones naturales republicanas habían sentenciado la ilegitimidad de ese régimen y habían ordenado en el punto 2 del acuerdo de la Cámara de Diputados su destitución. Claro. Una cosa que me interesó mucho, ahí, no sé si la recordarás, pero tenés una oración que son solamente 3 palabras. Es la oración más corta del libro. Y la oración dice lo siguiente: Allende, masón activo. Sí. Pero no lo desarrollas. Sí. Bueno, en realidad yo trato de mencionar, te digo que fue un libro escrito con mucha garra, con mucha pasión. Yo estoy enamorado de la obra. Y muy bien escrito, por otra parte. Es un libro que atrapa realmente con una... Bueno, tienes una pluma mordaz, punzante, muy cómica también. Yo disfruto mucho de leer tus libros y ciertamente que este es un libro sin desperdicio, ¿no? Pero en relación a lo que... Te quería comentar eso porque ya que estaba diciendo que te apasionó escribirlo, eso obviamente que dio fruto y se nota, ¿no? En la lectura.
Pero te comentaba eso de Allende, masón activo. Claro, yo no pude desarrollar varios aspectos de su biografía. Primero porque no es una biografía, me hubiese gustado por ahí indagar un poco más, pero además yo tenía que sacarlo antes del plebiscito, me lo exigía la editorial, por una cuestión de guerra política que se estaba llevando adelante en ese momento. Y yo a lo mejor hubiese pedido 2 o 3 meses más para redondear algunos conceptos. Efectivamente, Allende era masón, creo que grado 33, era un hombre totalmente compenetrado y comprometido, era ateo, era marxista-leninista, así se autodefinía, o sea, tenía todas las características como para que la democracia cristiana no le diera los votos en el Congreso que se los dio. Allende no fue elegido por el pueblo, sino por el Congreso, denudemos mitos populares, y por otro lado, había un cardenal que lo bendecía, lo apoyaba y que generaba un clima de despreocupación en el católico medio. No había un cardenal denunciando al presidente, sino que había un cardenal, que hoy lo hemos mencionado, Silva Enríquez, que apoyaba constantemente al presidente e iba a los actos de Allende. De manera tal que, bueno, eso explica un poco el panorama de la época, de la Guerra Fría y de la gravitante influencia de la teología de la liberación, en este caso en Chile, ¿no? Claro, y una teología de la liberación en Chile, como en el resto de los países de Latinoamérica, profundamente influenciada, incluso como según se dice, mandada a escribir desde arriba por los mismos laboratorios de la KGB, ¿cierto? Bueno, eso en el libro yo pongo fragmentos de agentes de la KGB que explican cómo infiltraron dentro de la Iglesia Católica. Ahora, más allá de toda consideración que uno tenga sobre el marxismo-leninismo, sobre el ateísmo o sobre la masonería, lo que sí queda radicalmente claro o rotundamente claro es que la Iglesia Católica no puede avalar eso, porque son todos sectores que son manifiestamente enemigos de la Iglesia Católica. Olvídate de quién es bueno y quién es malo. Lo rarísimo es que la Iglesia Católica le brindó, a través de Silva Enríquez y de otros agentes colaterales, sacerdotes y centros de formación católica, le brindaron un apoyo durante la campaña y durante el gobierno. Bueno, y eso es un tema que yo quería remarcarlo, porque nunca faltan estos idiotas imbéciles que dicen, por ejemplo, hasta que no ataquen la masonería no voy a creer en ustedes, son disidencia controlada y demás. Sí. Cuando tenés ejemplos claros de agentes institucionales, incluso religiosos, como pasó en Chile, que apoyaron abiertamente la masonería, y aquí en este libro haces un fuerte cuestionamiento de que a un masón nunca se le puede dar un apoyo cuando ya por principio es una persona profundamente anticristiana, y en el caso de Allende también una persona profundamente atea y masona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Nicolás, mira, gracias por eso. Acabas de mencionar otro tema que lo desarrollas acá en el libro, que para mí fue nuevo, especialmente para alguien que no haya estudiado la historia de Chile, pero especialmente para los chilenos a los cuales les han tergiversado la historia. Siempre queda ese mito de que Allende, como decías recién, lo eligió el pueblo, y Allende no lo eligió el pueblo. Yo me enteré con este libro. Si nos puedes contar un poco acerca de cómo se dio todo ese proceso llamado democrático. Bien, gobernaba la democracia cristiana en ese momento, y Allende, con una coalición de todos grupos de izquierda, incluso del Partido Comunista, financiados por la KGB, y tengo acreditados los desembolsos de toda la campaña, etcétera, Allende saca el 36% de los votos. El 35% lo saca Alessandri, que ya había sido presidente, que era la derecha, candidato conservador. El que gobernaba en ese momento era la democracia cristiana, que gobernaba y gobernaba mal, y tan mal gobernó que salió tercera con el 20 y pico por ciento de los votos. Bueno, estas tres fuerzas habían colocado sus respectivos porcentajes de diputados y senadores. Pues bien, en el Congreso había 50 días de debate, constitucionalmente hablando, para definir entre los dos primeros ¿a quién iban a consagrar presidente? La democracia cristiana, naturalmente, se lo tendría que haber dado a Alessandri, no a un Mateo Azor marxista-leninista. Pero además Alessandri dijo: si ustedes tienen prejuicios conmigo, no se preocupen, vótenme, yo me comprometo a llamar a elecciones y renunciar. Claro, y se acabó el problema. Y que la gente vote comunismo o libertad. Pero como se sabía que Allende era un candidato prosoviético, desde el año 61 era agente soviético, que había participado de los cónclaves en La Habana para desparramar la
la revolución marxista a nivel guerrilla y violencia política, donde además, bueno, tenía todos los condimentos sospechosos, donde además tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, que eran los partidos importantes de esa coalición, en sus respectivos comunicados y documentos oficiales apoyaban la revolución armada, la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado. ¿Qué hace la democracia cristiana? Le damos los votos a Allende, pero antes, por las dudas, no cumpla con la Constitución, porque sabían dónde se estaban metiendo, crearon un estatuto de garantías donde Allende se comprometía en un estatuto oficial y en el Congreso y firmado públicamente, se comprometía a respetar la libertad, la propiedad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. ¿Por qué le hacen firmar un estatuto si con solo había una Constitución? Había una estructura jurídica, había que respetar la Constitución y no había mucho más que hacer. Sin embargo, le hacen firmar el estatuto. Y Regis Debray, un agente francés que compartió campamento guerrillero con el Che Guevara y que obraba de periodista, le hace un reportaje que está en internet y le dice: Salvador, ¿era necesario firmar el estatuto de garantías? Y Salvador Allende, está en YouTube, dice muy suelto de cuerpo: pero Regis, nosotros queríamos tomar el poder, acomodé lugar, ¿qué querés que te firme? Te firmo lo que quiera, después gobernamos nosotros. Y por supuesto violó el Estatuto de Garantías y violó la Constitución. O sea que traicionó lo que se sabía que iba a traicionar. Hay un pecado gravísimo, un error gravísimo y una responsabilidad política enorme de parte de la democracia cristiana. Si la democracia cristiana no le hubiese dado los votos a Allende, Chile no hubiese padecido esa tragedia. Así es. Nico, escuchándote hablar, habiéndote leído el libro, y otros libros más, puedo decir que no solamente eres un apasionado escritor, sino que eres un apasionado de la historia realmente, cómo la manejas, ¿no? Lo cual también yo creo que te da una autoridad, y especialmente para todos aquellos que estén interesados en esta situación, en este proceso que afectó a prácticamente todos los países de Hispanoamérica y especialmente al pueblo chileno, que yo creo que tienen una obligación moral de formarse, teniendo en cuenta la situación y los paralelismos que se están viviendo hoy en día. Nicolás, hablábamos de los paralelismos que se dan, obviamente con las grandes diferencias entre esa época y esta, pero mencionabas que este libro tuviste una intención concreta política de sacarlo antes de este referéndum que hubo sobre la nueva constitución en Chile. ¿Cómo ves la situación actual comparada con ese momento? ¿Y crees que el comunismo o esta amenaza socialista, progresista, es una realidad para Chile hoy en día? Bueno, paralelamente o paradojalmente, o como le quieras llamar, Boric en el plebiscito sacó más o menos los mismos votos que sacó Allende, en porcentaje, sacó el 32, o sea, un tercio. Más o menos es como que Chile conserva ese anticomunismo y a pesar de que Boric ganó, pero hay una diferencia. Cuando Boric ganó el balotaje contra Kast, votó el 47% de la población chilena porque el voto es voluntario. El plebiscito es obligatorio, ahí votó como el 80%. O sea, ahí se expresó el pueblo, el grueso del pueblo. Y el grueso del pueblo no quiere comunismo, no quiere constituciones que relativicen la propiedad privada, no quieren la disgregación de Chile. Yo creo que Boric es difícil trazar similitudes, porque si bien Boric admira a Salvador Allende y en la Casa de la Moneda hay una estatua en honor a Salvador Allende, quien fue un dictador y quien además se suicidó en el Palacio de la Moneda, terminemos con la mentira de que murió en un enfrentamiento, acá tengo todo acreditado, nadie seriamente discute esto salvo idiotas útiles desinformados, bueno, y Salvador Allende es el personaje glorificado que Boric reivindica. Ahora bien, Boric está muy golpeado, acaba de perder de una manera brutal, sus índices de popularidad están por el subsuelo, y ellos se apoyaron mucho en el cambio constitucional y por suerte la chilenidad reaccionó a tiempo. Además era una constitución que era una locura en cuanto a algunos de los artículos, era una constitución extrema. Yo creo que a nivel mundial iba a ser de lo peor, de lo más progresista, de lo más antifamilia, de lo más antivida, pero sin embargo pierden el referéndum
y ya hay representantes políticos de la oposición pidiendo entonces que se respete el voto popular, de cambiar la Constitución, y están pidiendo que haga una nueva Constitución. Bueno, ese es el problema de lo que es, para mi juicio, la falsa derecha, o en palabras de Santiago Abascal, la derechita cobarde, que es la UDI, Renovación Nacional, el piñerismo, y la nueva derecha encabezada por José Antonio Kast, Claro. que fue en definitiva quien fue al balotaje, lamentablemente lo perdió, pero que ahora sale fortalecido porque él encabezó también de alguna manera el desapruebo. Pero sí, efectivamente, ya aparecen los centristas tratando de negociar y buscar un atajo. Ahora, me cuesta marcar un paralelismo entre ambos presidentes por varias razones. Salvador Allende asume la presidencia a los 60 y tantos años. Salvador Allende se presentó 4 veces a presidente. La cuarta accede a la presidencia. Salvador Allende fue ministro, fue diputado, fue senador, como te dije hoy. Claro. Boric era un agitador, panfletero, universitario, Sin título. que no se recibió porque él mismo confesó tener problemas psicológicos que le impidieron tener, bueno, la concentración suficiente como para graduarse y adquirir el título de abogado. Salvador Allende, malo bien, era médico, bueno, o sea, era otra cosa. Lo que no tuvo fueron ni las convicciones pasionales, o ni la pulsión, ni la personalidad, ni el coraje como para llevar adelante una revolución estalinista hecha y derecha y mandar al país a la guerra civil. La realidad lo superó, no supo enfrentar ni bancarse esa realidad, y acabó pegándose un tiro en el mentón con una escopeta que le regaló su amigo Fidel Castro. Y que aparte, como yo vi en el libro, yo hace unos años, 2 o 3 años, había leído un artículo periodístico donde decía: se confirma que no se suicidó, sino que lo asesinaron. Pero sin embargo, la misma familia, según leí en el libro, reconoce cuando ordenan una autopsia hace un tiempo de que el hombre se suicidó. No hay ninguna duda de eso. O sea, en los hechos había un solo testigo, que era su doctor, su médico personal, Gijón de apellido, que él dijo: se suicidó, yo lo vi. Claro. El único testigo que estaba en el salón donde se produjo el suicidio. Presionó el percutor, yo no soy no tengo léxico armamentístico porque no conozco de armas, salieron 2 disparos. Se suicidó y voló el cráneo por los aires. Eso se sostuvo siempre, el único testigo que era su médico personal y que era allendista. El relato después de la propaganda, etcétera, es otra historia. Ahora, se hace en el año 2011, la familia de Allende pide una exhumación para sacarse la duda. Se trajeron peritos internacionales y peritos de parte y peritos chilenos y peritos de oficio. Ni un solo perito dijo lo contrario. Todos dijeron: se suicidó, no cabe la menor duda, y tengo las declaraciones de los familiares e hijas de Allende que dicen: la verdad que esto era lo que siempre pensamos, pero queríamos quitarnos la duda de manera científica. Por otra parte, hay un anticipo cuando se produce el pronunciamiento militar. Salvador Allende habla en radio 3 o 4 veces y se dirige a la gente. Nadie acude en su auxilio, nadie acude a defenderlo, de todos quedaron como esperando, dejándolo librado a su suerte, y Salvador Allende en todo momento anticipa: esta es la última vez que van a escuchar mi voz, esta es el último mensaje que voy a dirigir. Él ya anticipa tácitamente que se va a suicidar, cosa que después hace y cosa que después se confirma, porque así lo acredita el único testigo y los 50 peritos que actuaron y unánimemente llegaron a ese veredicto. Así es. Bueno, Nicolás, la verdad que es un libro increíble. Algunas de las ideas centrales que a mí me quedaron de este libro, y por eso yo quiero animarlos a todos a que realmente lo lean, especialmente si son chilenos, vamos a poner en la descripción de este video y voy a dejar fijo en un comentario dónde lo pueden comprar. Además está decir que para todos aquellos que no sean de Chile y no se encuentre físico, está en Amazon, en versión digital, pero todo lo que tengan la oportunidad de leerlo en papel, voy a poner la información abajo. En Chile y en Argentina está editado. Está editado. Algunas ideas que me quedaron, ya no nos da el tiempo para desarrollarlas, pero él convierte a Chile en un narcoestado, es algo que no se sabe. Sí. Era un gobierno ilegal, incluso con sentencia de la misma Corte Suprema y ratificación del poder legislativo. Ese es otro dato también realmente importante al momento de considerar, y por lo tanto entonces lo que luego hace el ejército liderado por
por Pinochet no se trata de un golpe, como bien decía, sino que simplemente cumplió su función y el rol para salvaguardar la institucionalidad y la Constitución de Chile. O sea, obviamente que fueron patriotas, yo creo que hay que lograrlo así, le gusta, al que no le guste, que lo lamento mucho, pero que es la realidad. Hablabas de un gobierno que suprimió y aniquiló libertades, que hizo un poder ilegal paralelo, es una policía paralela, estilo KGB o el estilo de la policía, ¿no es cierto?, en la Alemania comunista, que también se dio en Chile, que trajo un terror absoluto, el terrorismo, la persecución, el avasallamiento de la libertad y la usurpación ilegal de inmuebles y tierras. Es un desastre lo que se vivió en Chile. Y el crimen era permanente, claro. Y los guerrilleros, cuando eran detenidos, Allende los indultaba. Y de hecho, un grupo de 40 guerrilleros que él indultó en su momento, fueron los que después mataron, entre otras cosas, a un ex vicepresidente de Chile, Pérez Ujovic. O sea, el crimen político era permanente al servicio del gobierno. El cierre de diarios, el cierre de radios, el acoso a los canales de televisión disidentes, la cárcel a disidentes, los exilios masivos. Era una situación, y además una administración económica paupérrima, en donde la pobreza, la hambruna era masificada. Así es. Bueno, Nicolás, gracias enormes realmente por este libro. En primer lugar, agradecerte por haberme regalado este libro realmente, y dedicado por el mismo Nicolás Márquez, un libro que lo he leído entre los recorridos aquí en medio de la gira y lo disfruté mucho. Un libro que, nuevamente lo digo, todo chileno, yo creo, en mi opinión, debería leer, y también toda persona interesada en salir de la gran mentira histórica que nos han metido en todos nuestros países con respecto a todo lo que fue la década de los 60, los 70, donde hubo una guerra fría a nivel intercontinental en el hemisferio norte, pero donde en nuestros países fue una verdadera guerra caliente, ¿no? Claro. Así que gracias enormes, Nicolás, nuevamente. Gracias, Paul. Y yo te admiro muchísimo, tremendamente, tu capacidad intelectual, tu trabajo, tu rol imprescindible en la batalla cultural. Así que me hayas convocado, invitado para hablar de esto, para mí es un honor, una gratificación, y de hecho te agradezco el apoyo que me brindás para de alguna manera desparramar más este trabajo que lo hice con mucha pasión y que creo que va a sorprender a muchos. En Chile se vende en buscalibre.cl y en Argentina en la cadena Cúspide, que es conocida, y después cualquiera que no viva ni en Chile ni en Argentina, obviamente tiene la opción de Amazon. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, y hasta la próxima. Gracias a vos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.